fractura del miembro inferior, observaremos de que hay una serie de elementos importantes, igual que hemos visto cuando hemos revisado el miembro superior, la cintura capular, igual sucede acá, hay una cintura pelviana formada por el hueso ilíaco, que hacia la parte posterior se va a articular con el sacro. La articulación sacroiliaca es una articulación sinovial artroidea. Tiene la presencia de un fibrocartílago en la zona posterior para adaptarse a la artroidea, y esta parte anterior de la rama iliopúbica y isquiopúbica, la sínfisis del pubis, para formar otra articulación cartilaginosa. Hay una serie de elementos que estabilizan a la pelvis, los ligamentos potentes que tenemos en el pubis, 5 ligamentos: el púbico superior, el púbico inferior, púbico anterior, púbico posterior y el interpúbico, que fija al fibrocartílago. Y en la zona posterior tenemos al sacroiliaco anterior, sacroiliaco anterior, sacroiliaco posterior, ilio lumbar, sacroespinoso, a la espina ciática y sacrotuberoso. Entonces, para hacer una disrupción del anillo pélvico necesitamos fuerzas de alta energía, dentro de ellos los accidentes de tránsito. Igual como lo hemos visto para las fracturas del miembro superior, el ABC, igual vamos a ver aquí. El A no se considera porque son fracturas aisladas, podría ser fractura de la cresta ilíaca, de la epidíliaca anterior superior, anterior inferior, tuberosidad isquiática. No van a afectar ninguna de las articulaciones. Pero sí vamos a mirar que tenemos que entender cómo la fuerza transmitida desde la columna lumbar a la región acetabular se produce por un fascículo que se llama sacroilioacetabular, cuyos elementos trabeculares van a ir al cuadrante superior del fémur. Si nosotros dividimos a la cabeza del fémur en 4 cuadrantes: superoexterno, superinterno, inferior, externo e interno. Entonces, estos son el patrón trabecular que nosotros vamos a mirar en la cabeza, tanto en el lado lateral como en el lado mediano. ¿Cuándo se produce esta llegada de información? Cuando nosotros estamos caminando, saltando, corriendo. Pero si estamos estáticos, sentados como están ustedes ahora, el fascículo que va a llevar la fuerza es el sacro ilio isquiático. Y si estamos parados, el sacro ilio púbico. Entonces, la cantidad de fuerzas va a ser transmitida al fémur a través de estas trabéculas. Los patrones trabeculares van a ser dañados si tenemos una lesión en el hueso ilíaco que vaya a comprometer este sector, que ya veremos que es la columna anterior, o el sector de la tuberosidad isquiática, que es la columna posterior del acetábulo. ¿Cómo vamos a dividir las fracturas? El grupo B, ya le dije que el grupo A no se considera porque no afecta la zona articular. ¿Qué tenemos aquí en el grupo B? Vamos a tener que el grupo B se va a producir por lesiones de la región anterior a la región posterior. Entonces el B1 es una fractura del anillo pélvico que va a lesionar la sínfisis del pubis. El impacto es en la parte anterior. El auto ha chocado, ha traumatizado al paciente, ha hecho una compresión de delante hacia atrás, rompe los ligamentos, y a medida que nosotros vamos observando que el espacio interpúbico es mayor, esto es como si nosotros estuviéramos abriendo un libro. Por eso es que esta lesión del grupo B1 se llama lesión en libro abierto. Y a medida que nosotros vamos abriendo más el libro, habrá ruptura de los ligamentos que estabilizan aquí, sacro tuberoso, sacroespinoso, sacroiliaco anterior. No se lesiona por este mecanismo anteroposterior el ligamento sacroiliaco posterior. Muy bien, el grupo B, B1. El B2, cuando tenemos un compromiso traumático del sector lateral, como miramos aquí, el impacto ha sido en la zona trocantérica, la cabeza del fémur, como es un hueso que soporta cargas, porque esto se produce en gente joven, en gente promedio de la vida, 30, 40 años como máximo, son la mayor frecuencia de estas lesiones. Entonces, el impacto en la zona trocantérica no va a producir un daño en la región acetabular, pero sí produce un daño aquí a nivel de la rama iliopúbica y de la isquiopúbica, o puede también hacer una disrupción de la sínfisis del pubis. Pero ¿cuál es el mecanismo? Es un mecanismo inverso. Tenemos aquí como la rama púbica va por detrás de la sínfisis. ¿Y
qué estaríamos nosotros haciendo ahí? Lo contrario a este libro abierto, cerrando demasiado el libro. Si cerramos demasiado el libro, vamos a abrir la zona posterior, y esto es el mecanismo por el cual se lesionan los ligamentos sacroiliacos posteriores. Tenemos aquí una distancia. Si es una distancia menor a 2.5, solamente los ligamentos de la sínfisis del pubis están dañados. Si tenemos de 2.5 a 4, además de estos ligamentos, va a dañarse el sacro ilíaco anterior y el sacro espinoso. Y si nosotros tenemos una distancia interpúbica mayor a 4 centímetros, además de esto se lesiona el sacro tuberoso. ¿Qué puede haber aquí? Si nosotros tenemos una separación amplia del pubis, daño de la inserción de la uretra. Podría haber desgarro de la uretra. Muy bien, tenemos ahí entonces la ubicación de estos ligamentos que se van a comprometer por mecanismos de lesión en libro abierto o mecanismo de compresión antero-posterior que tenemos aquí. De todos los vectores de fuerza no son los que se encuentran en los parámetros normales. Podemos encontrar que, así como tenemos este daño típico de las lesiones, podemos encontrar una fractura asociada, o sea que el factor traumático no llega al sacro ilíaco anterior, pero va hacia el área ilíaca y me fractura al hueso ilíaco. Podría ser una variante en este mecanismo de B1. En cambio, en el B2 tenemos aquí cómo se ha cerrado demasiado el libro. Vean ustedes la sínfisis del pubis, la rama por detrás, y tenemos la lesión del sacro ilíaco posterior. Es el único mecanismo para lesionar por mecanismo de compresión lateral. Entonces, todas las fuerzas que actúan en los huesos van a producir algún daño. Tenemos que tener claro cómo se produce el daño en la lesión de B1 o B2. Y luego vamos a tener el grupo C. Además de los elementos que ya han sido dañados, tenemos esta lesión. Si nosotros encontramos una fractura del hueso ilíaco que ha dañado también la sacroiliaca anterior, como hemos visto en el mecanismo anterior, será el grupo C1. C1 podría estar dañado, entonces el hueso ilíaco podría asociarse a una luxación sacroiliaca, fractura más luxación sacroiliaca en el C1-2, en el C1-3 podría ser bilateral, en un lado podría ser B, cualquiera de los B1 o B2 que hemos señalado, y C en el otro lado. Y el C3 ya es bilateral, que tendríamos que nosotros mirar cómo las lesiones van a comprometer un sector de la sacroiliaca muy inestable, y el otro sector podría asociarse a una fractura del hueso sacro. Entonces las lesiones del grupo C, C1, C2 o C3, ya nos van a dar una inestabilidad importante. Ya no son esas inestabilidades que hemos visto en el grupo B, sino que aquí ya vamos a tener que esta hemipelvis podría ascender, y en el momento de ese ascenso ya tenemos una ruptura de los elementos contenidos en la pelvis. ¿Cuáles son? La elongación del plexo sacro, la hemorragia del plexo venoso hipogástrico o la ruptura de los vasos arteriales de la ilíaca interna, que ya sería pues compatible con un proceso de politrauma en la cual el paciente va a perder la vida instantáneamente. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer en una lesión pélvica? Inmovilizar al paciente. Inmovilizar la pelvis, inmovilizar la columna cervical, la columna torácica. En otros lugares hay esto, que son las fajas pélvicas. Se coloca alrededor y se insufla de tal manera que va a fijar todo el sector pélvico y del miembro inferior. Luego vamos a tener, ya si es un politrauma, que observar cómo debemos salvar la vida a través de una buena estabilización de la vía aérea, la ventilación, y luego ya encontraremos otras lesiones que van a ser evaluadas en el primer momento que nosotros vemos al paciente, que es en la emergencia, para ver cuál es el grado de lesión que podría tener adicional, torácica, abdominal, urológica, cráneoencefálica o musculoesquelética. Cualquiera de estos podría matar rápidamente al paciente. Una lesión abdominal de ruptura hepática, ruptura esplénica o ruptura del hígado, podríamos tener ahí un grave daño vascular que podría acabar con la vida del paciente. Entonces, ¿cuál va a ser el primer momento que este paciente llegue a la emergencia? La estabilización. Si nosotros miramos en una radiografía
que tenemos una inestabilidad de la sacroiliaca, tenemos que inmovilizarla. Este es un fijador, no hay en Latinoamérica más que uno en Colombia, creo, y otro en México, y no hay más en otros centros. Este es un fijador para la sacroiliaca, porque lo que tenemos en nuestro medio son fijadores para la región púbica, para cerrar el pubis, no para cerrar la articulación sacroiliaca, y eso es una eventualidad que puede cursar con la evolución mortal del paciente. Ya hemos dicho que podría ser muy inestable, podría tener elongaciones vasculares o nerviosas. Este es el fijador para el pubis, se colocan 2 clavos en la cresta ilíaca y se cierra aquí a través de esta cremallera. Este es el fijador para el sector posterior. Miren ustedes los clavos en la sacroiliaca, aquí es una cremallera que se va ajustando y va comprimiendo la sacroiliaca, de tal manera que cerró la articulación sacroiliaca, y esto va a hacer posible que controlemos el sangrado por la estabilidad que le estamos dando. Una vez que el paciente va a pasar el primer episodio en un politrauma, ya vendrá el segundo episodio, que quiere decir que nosotros salvemos los componentes comprometidos, extremidades, lesiones abdominales, torácicas. Pues pediremos una radiografía convencional. ¿Qué cosa yo debo evaluar en una pelvis? Una radiografía anteroposterior, que vea todos los agujeros aptos. Una radiografía de entrada, de la cabeza a los pies con inclinación de 60 grados, para mirar toda la zona posterior del hueco pélvico. Y una proyección externa o de entrada de los pies a la cabeza para mirar la disrupción sacroiliaca. Podemos pedir tomografías, angiografías, procedimientos para evaluar uretra, resonancia, etc. Y como es una fractura articular, la premisa sigue siendo lo mismo: reducción abierta, reducción directa, estabilidad absoluta. Miramos aquí la placa a nivel de la sínfisis del pubis, de la columna anterior, y observamos aquí también fracturas del área ilíaca que han sido reducidas con placa y torque. Así como tenemos a la pelvis ahí con una gran complejidad, tenemos al acetábulo. En el acetábulo nosotros vamos a encontrar que los mecanismos de producción ya son diferentes. Generalmente el paciente está sentado en el auto, choca, el parachoque hace una fuerza de acuerdo a la intensidad de la velocidad con que se está conduciendo. La fuerza se transmite por la rodilla, por el fémur. La cabeza del fémur va a ir a presionar la columna anterior o la columna posterior del acetábulo, dependiendo cómo esté sentado el paciente. Si el paciente está sentado en aducción, como sucede con las mujeres que van en aducción, la cabeza va a romper la columna posterior o la ceja posterior. Pero si el paciente está sentado en abducción, vamos a ver qué grado de abducción hay para girar la cabeza hacia la columna anterior y romper la columna anterior. Entonces, el compromiso de la columna se está en relación a la posición que nosotros vamos a observar en el momento traumático de la cabeza femoral frente al acetábulo. Para estudiar esta región, nosotros tenemos que pedir 3 radiografías. Las radiografías de la serie de Judet. Es una anteroposterior y es una oblicua derecha y oblicua izquierda de 45 grados. Con esto podemos evaluar perfectamente lo que está graficado aquí, es decir, la columna anterior y la columna posterior del acetábulo. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta que si este paciente ha roto la columna posterior y la cabeza del fémur ha sido luxada, vamos a encontrar el acortamiento de la extremidad y la posición púdica o impúdica, o sea que la extremidad está en flexión, en aducción y en rotación interna. Esta es la posición que yo voy a encontrar del paciente con una probable lesión de acetábulo asociada a un compromiso de la columna posterior. Aquí la clasificación de estas lesiones acetabulares no entra de la clasificación AO, sino que hay una escuela, la escuela francesa de Judet, de Tournai, que son los pioneros en la biomecánica de la pelvis y también en la clasificación. Y vamos a encontrar que hay fracturas que pueden
comprometer solamente la pared posterior o la pared anterior. Puede ser la columna posterior o la columna anterior. Podríamos hablar entonces de unas fracturas ya un poco más complejas, como estas son las transversas, a través de una sola línea de fractura, fracturas en Y o fracturas en T, que van a tener que ser ubicadas ya en un contexto que podría estar localizado al acetábulo o migrar hacia el ala ilíaca. Cualquiera que sean las fracturas de la columna anterior, la columna posterior o fracturas complejas del fondo acetabular, la premisa sigue siendo la misma. Reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta con placa y todo. Hacer una pelvis, abordar una pelvis, no hay mucha gente entrenada en esto. Entonces tiene que seguir una curva de aprendizaje, tiene que hacer un trabajo de cursos en cadáveres donde se puedan hacer cada vez más la curva de aprendizaje. Y lo último que hay ahora es la cirugía no invasiva en pelvis. Entonces, para columna posterior o para columna anterior que no tienen desplazamientos significativos, hay unos tornillos muy largos que se pueden insertar en toda la columna anterior o en la columna posterior. Pero si ya tenemos fracturas que tengan muchos fragmentos, la reconstrucción tiene que ser como mostramos aquí, con placa y tornillos. Y esto tal vez es una de las lesiones de mayor problema de resolver quirúrgicamente, la luxación central del acetábulo. Ha roto la lámina cuadrilátera, aquí hay que reconstruirla, hay que poner injertos y hay que poner unas placas que se llaman placas en resorte, en la cual van a permitir fijar la lámina cuadrilátera. ¿Cuál es el pronóstico de estas lesiones acetabulares? Si son lesiones articulares, ¿qué va a pasar? Va a dañar el cartílago hialino que recubre a la superficie articular. Por lo tanto, nosotros vamos a tener artrosis postraumática. Estos pacientes son operados con la finalidad de reconstruir el acetábulo, pero que nosotros tenemos que dejarlo en la mejor condición para que en una eventual artrosis postraumática al año, 2 años o X años podamos colocar un reemplazo total de cadena. Si se ha luxado hacia posterior, podremos tener una parálisis del nervio ciático. Si la luxación ha roto el aparato vascular de la circunfleja lateral y medial, podría encontrarse una necrosis de la cabeza femoral. Podemos encontrar calcificaciones alrededor de la articulación que limiten la función. Entonces es un cuadro complejo que podemos mirar ahí. ¿Qué pasa en las fracturas del fémur proximal? ¿Cómo lo vamos a dividir? Aquí está la línea intertroncantérica y acá está el reborde acetabular. Todo este es el lugar de inserción de la cápsula articular. Entonces habrán lesiones que estén dentro de la cápsula. ¿Cómo la vamos a llamar? Intracaxulares. De la línea troncantérica a la línea subtroncantérica vamos a encontrar la zona extracapsular. Entonces este será el otro grupo, el grupo extracapsular. El grupo extracapsular entonces va a ser las fracturas que van a estar del trocánter mayor al trocánter menor, las intertroncantéricas, y por debajo del trocánter menor las subtroncantéricas. Buen pronóstico, por eso que están dentro del grupo 3 para el fémur, 1 para la región proximal y el grupo A. El grupo B son aquellas transcervicales que nosotros vamos a mirar en el cuello femoral, podría ser en la base, en la parte superior o en la mitad del cuello, pero ya están dentro de la cápsula articular, o sea que la línea de fractura va a comprometer ¿qué cosa? El componente vascular. Y luego tenemos a la cabeza femoral, que ocupa el grupo 3-1C, son las de peor pronóstico, porque son las lesiones que van a dañar la vascularidad que estamos mirando aquí en este lugar. Observamos a la circunfleja lateral y a la circunfleja medial cómo van a entrar al cuello femoral y van a dar las arterias retinaculares que se encargan del 95% de la irrigación de la cabeza femoral. Cuando sucede la fractura que nosotros tenemos aquí, este es el patrón vascular normal y esto es la fractura que se ha producido en el cuello, por lo tanto queda una disminución en la vascularidad de la cabeza femoral que puede ir a la necrosis femoral. Esto es lo que ya habíamos hablado, los grupos del fascículo de compresión, fuerzas de compresión de la cabeza a
a la parte interna del cuello. Pero no solamente hay trabéculas de compresión, o sea, no solamente recibimos carga, sino que nosotros vamos a movilizar la cadera. Si dijimos que la cadera era una anartrosis con todos los movimientos, tenemos que observar que los músculos que mueven a la cadera fabrican estas trabéculas. ¿Cómo se llaman? Trabéculas de tracción. ¿De dónde van? De la zona trochanterica a la cabeza del fémur, fascículo superior, y de la zona trochanterica a la parte medial del cuello, fascículo inferior. Entonces, el cruce de este patrón trabecular de fuerza de compresión y fuerza de tracción le van a formar este triángulo, el triángulo de Ward, que es un triángulo que va a permitir que sea una balanza para transmitir la fuerza al fémur, a la diáfisis femoral en forma equilibrada. No es que una cortical del fémur reciba más fuerzas que la otra, no, ambas van a tener la misma balanza. ¿Cómo lo vamos a clasificar a las fracturas? El grupo A, que hemos dicho que tiene buen pronóstico. ¿Qué tiene buen pronóstico? ¿Por qué? Porque todos los músculos que están aquí en el trocánter mayor, ya sabemos cuáles son los músculos flexores, ¿no? ¿Cuál es el músculo flexor de la cadera? Entonces, ¿cómo vamos a saber quién lo mueve? ¿Qué es el músculo flexor? Potente flexor. Psoas ilíaco. Entonces, aquí nosotros vamos a mirar que todos los músculos, psoas ilíaco, glúteo mediano, glúteo mayor, obturador externo, obturador interno, gémino superior, gémino inferior, músculo piramidal o piriforme, músculo cuadrado femoral, todos ellos van a tener irrigación. Por lo tanto, es el hematoma de la fractura y la irrigación lo que predispone a que esto consolide. Fracturas de buen pronóstico, todas las del grupo A. ¿Cómo diferencio el A1 del A2? Que la línea es la misma, pero ¿qué pasa aquí? Que se comprometió el trocánter menor, se comprometió la pared posteromedial o posterolateral del trocánter mayor. ¿Qué hace a esta fractura? Inestable. Esta será una fractura del grupo A1 estable, este es inestable. Y aquí vamos a tener una fractura que va de la zona trocantérica, trocánter menor, al trocánter mayor, que son el grupo A3, que son las llamadas fracturas intertrocantéricas, la del A2 multifragmentarias y la simple del grupo pertrocantérico. Si yo tengo una fractura estable, ¿cómo lo voy a inmovilizar? Con un implante, porque es extraarticular, no está dentro de la articulación. Esta es una fractura extraarticular, entonces ya hemos dicho que las fracturas que no están dentro de la articulación tienen un protocolo de tratamiento, reducción indirecta, o sea que yo tracciono al paciente, acomodo al paciente, recupero el ángulo de 130 grados, que es el ángulo del cuello femoral, coloco unas guías y voy a pasar a este implante. Este implante se llama THS, que son las siglas del inglés, Dynamic, movimiento, H de cadera, de hip, y el club de tornillo, tornillo dinámico de cadera. O sea que estas fracturas cumplen la premisa de reducción indirecta, de reducción con implante de estabilidad relativa. ¿Cuál es la idea? Que a la tercera semana en la cual yo tengo aquí ya un callo fibroso, estimula el fibroblasto. El DHS es un tornillo que todo esto es liso y esto es roscado. ¿Qué va a hacer? El tornillo dentro del tubo placa va a hacer esto. Cada vez que el paciente camine apoyando 20%, 30%, va a estimular a los fibroblastos para pasarlos a osteoblastos y ganar etapas en la consolidación. Si una consolidación normal, que el doctor Barrueto hizo la clase en la cual ya debes hablarlo de consolidación, ¿les habló o no? Si el callo normal, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura el callo normal en aparecer? Callo óseo ya definitivo. ¿Ah? Al año, no. 12 semanas es la consolidación normal. 3 meses. El callo ya está totalmente formado. Pero la tercera semana es un callo fibroso, es un callo como gelatina, ese es fibroblasto. A ese tengo que darle un estímulo. Y el estímulo es la carga para que funcione este DHS.
¿Qué cosa puedo adicionar? Puedo adicionar un tornillo para darle una mejor estabilidad, porque si no podría rotar la cabeza, ¿ya?, por la acción muscular y producir una alteración en la posición del tornillo. Miren ustedes cómo debe quedar en el cuadrante inferior, en el centro del cuello, para fracturas estables. Pero si tengo una fractura del A2, ¿lo puedo tratar con DHS? Imposible. Y eso es lo que sucede cuando aquí y en otros hospitales no tienen material. No, póngale eso nomás, ya se verá. No, estamos condenando al paciente a una complicación, porque ya el DHS sirve para una fractura estable como esta, pero para una fractura inestable como la 2, que nosotros vemos aquí el esquema, tengo que utilizar este tornillo, este clavo. ¿Cómo se llama? PFN, igual. Las siglas en inglés para el clavo de fémur proximal. Entonces no podemos indicar algo que no está diseñado para controlar las fuerzas mecánicas que hemos dicho de compresión y de tracción. ¿Qué pasa con el grupo B? Perdón, este es el grupo A. ¿Qué pasa con el grupo B? Son fracturas del cuello femoral. Podríamos tener una fractura del cuello femoral por debajo de la cabeza que está impactado. El paciente podría venir caminando. Tiene un poco de dolor, pero viene caminando. Le toma una radiografía, usted ve un ángulo cérvico diafisario mayor de 130 grados. Este sería un 140 grados. O sea, fracturas impactadas en valgo. El grupo B2 son fracturas que vamos a mirar a nivel de la parte media del cuello, transcervicales. Y el B3 son fracturas también del cuello en la unión con la cabeza que han sido desplazadas. Cualquiera que sea el grupo B1, B2 o B3, nosotros lo vamos a observar que tienen un solo trazo, y que es posible que nosotros tengamos la estabilización con estos implantes. Igual, tornillos de DHS podrían ser estos dinámicos o podrían ser estos rígidos, como la placa angulada rígida. ¿Cuál es la ventaja? Que en estos implantes yo puedo hacer caminar al paciente de la tercera semana hacia adelante con una descarga progresiva. Pero con estos implantes rígidos ya no puedo hacer movimiento, porque si yo lo envío al paciente a caminar, a apoyar, como no está consolidado, la fuerza va a pasar al implante y eso es lo que va a producir una ruptura. Ayer veíamos unos pacientes que han sido tratados con dispositivos que no eran la indicación y ya observamos una alteración en la placa que se está curvando, no se ha roto, pero ya se está deformando por las fuerzas que son transmitidas a los implantes en fracturas muy complejas. Pero si esto es un hueso normal, yo puedo utilizar estos implantes. Pero si es un hueso en el cual el paciente ya tiene una osteoporosis, ya tiene una osteopenia, ya no tiene trabéculas donde el tornillo debe anclar para que se quede fijo, ya no vamos a indicar estos dispositivos. Utilizaremos aquí entonces una artroplastía total cementada para pacientes con estas edad y con criterios de osteopenia. En el grupo C tenemos las fracturas de la cabeza. Podríamos tener el C1, el C2 o el C3, un C1 con un desprendimiento en la inserción del ligamento redondo, una compresión de la cabeza femoral aquí deprimida, o una fractura de la parte de inserción del ligamento redondo y del cuello. Cualquiera de estas fracturas del grupo C, mal pronóstico. Entonces, estos pacientes, si bien es cierto, en otros lugares del mundo se subluxa o se luxa la cabeza para rellenarla de injertos, ponerle tornillos, nunca hemos hecho estos procedimientos para el grupo C aquí en nuestro medio. ¿Qué se hace? Un reemplazo, entonces, articular para pacientes que podrían ser jóvenes, para un tipo de prótesis que se llama prótesis bipolar, para pacientes mayores, prótesis no segmentadas o microporosas, y pacientes ancianos de unos 70 años para arriba, prótesis totales cementadas. Con sus profesores comenten qué es una prótesis parcial, qué es una prótesis total microporosa, una prótesis total híbrida, una prótesis total cementada. Cada uno tiene sus indicaciones. Y luego vamos a mirar que por debajo de la zona trocantérica está la diáfisis femoral. En la diáfisis femoral tenemos una imagen triangular, 3 caras. Y vamos a tener una cantidad importante de músculos que van a permitir que todos los desplazamientos que se ocurran a nivel del tercio proximal del fémur
diaficiario, tercio medio o tercio distal tenga una implicancia en la alteración del eje, en varo, en antecurvatum o recurvatum, para poder nosotros mirar cómo los músculos tienen fuerzas que van a tener un rol importante en los desplazamientos. Estas fracturas del fémur ocurrirán en gente mayor, en gente anciana, no, ocurren en adultos jóvenes, accidentes de tránsito, traumas de alta energía. Hay una gran contractura muscular. El hematoma puede tener ahí cerca de 1000 centímetros cúbicos, es un gran hematoma. Podrían haber rupturas vasculares o laceraciones nerviosas del tronco posterior, de la zona posterior de la región poplitea, pseudoaneurismas de la arteria poplitea, desgarro de la vena poplitea, lesión del nervio peroneo o nervio tibial. Entonces, pueden haber traumatismos directos o traumatismos indirectos que se adecúen a fuerzas rotacionales. Para mirar nosotros la clasificación, vamos a tener que mirar lo mismo que hemos dicho para la diáfisis. El grupo A es una fractura simple, un solo trazo de fractura, podemos dividirlo en A1, A2 o A3 dependiendo del trazo. Esta fractura en espiral para A1, esta fractura mayor de 30 grados en relación a los ejes de la fractura para el A2, menor de 30 grados para el A3. Ambos tienen buen pronóstico, toda la fractura del grupo A. Fracturas del grupo B, aquellas fracturas que tienen una cuña intermedia, podría estar la cuña en su sitio, desplazada, rotada, fragmentada, ya entra a un pronóstico diferente el grupo B que el grupo A. Y el grupo C tenemos fracturas complejas, fracturas segmentarias complejas, completamente irregulares, con una combinación en la cual tenemos pues más de 4 fragmentos regulares que hay en las fracturas. ¿Entendido? Si dijimos hace un momento, bueno, no, ayer dijimos que las fracturas diaficiales tenían un protocolo de tratamiento. ¿Cuál era? Reducción indirecta. Entonces tengo que traccionar al paciente, acomodar los ejes, recuperar el varo, el antecurvatum y recurvatum, y ahí hacer el procedimiento. ¿Qué implantes? Estabilidad relativa. Entonces yo tengo que mirar qué le pongo. Tengo que colocar una placa puente, un fijador externo, dependiendo qué hay. Entonces, lo mismo va a ser aquí. Nosotros tenemos una fractura diaficiaria en la cual se ha insertado un clavo intramedular. Una vez que el paciente está traccionado, se han recuperado los ejes, se abre aquí en la zona glútea para la zona que está ahí adyacente a la fosita digital del trocánter mayor. Estos son clavos trocantéricos. El clavo ingresa por la punta del trocánter mayor, se pone una guía, luego se pasa el clavo y luego una cosa externa, un aparato externo que va a permitir, con una incisión más o menos de 1 centímetro, colocar este dispositivo que me fija el cuello femoral. Y luego un tornillo distal para bloquear al clavo. Se terminó la cirugía. No abría al paciente, no hice incisión, conservé el hematoma, buen pronóstico. Si no tengo clavo, podría pasar esta placa puente. Una incisión proximal para los tornillos, una incisión media para estos otros tornillos en el sector intermedio y otra distal. Conservo el hematoma de la fractura, tanto para placas rectas como para placas anguladas o placas dinámicas que vayan a estabilizar la diáfisis del fémur. Algunas placas nuevas que tenemos son las placas bloqueadas. Estas placas bloqueadas son para gente que ya tiene un hueso osteoporótico, osteopénico, que sea posible una mejor fijación. Esta es la mínima invasión, una incisión en la parte proximal, pasamos la placa, miramos aquí tornillos proximales, tornillos distales y vemos aquí la consolidación, un callo bastante abundante. Estos son los diseños de los clavos. Podrían haber clavos que van a introducirse de arriba abajo para fracturas diaficiarias puras, pero podrían haber clavos que van a ir de abajo hacia arriba para aquellas fracturas del fémur distal o fracturas osteoporóticas en relación a prótesis de rodilla. Fracturas periprotésicas es otro mundo en la cual se reconstruye de otra manera, pero tenemos también clavos bloqueados para este sector. En el fémur distal, parte distal del fémur, nosotros vamos a encontrar que también son
traumatismos en los cuales nosotros podemos encontrar algún grado de osteoporosis. Gente mayor que sufre torsión por mecanismos indirectos de caída, pacientes que van sentados en el auto y que tienen un traumatismo directo a través de la impactación del tablero, produce una lesión que podría estar en relación al sector extraarticular, o sea que no compromete el cartílago del cóndilo femoral, ni de la rótula, ni de la parte tibial, sino que va a comprometer por encima de los cóndilos femorales fracturas extraarticulares del trazo oblicuo, del trazo metatarsario en cuña o polifragmentarias para el grupo A3, 3, A1. Este es el 3 para el fémur, 3 para el sector distal, 1 para el grupo simple de fracturas con un solo trazo, el A2 fracturas en cuña y el A3 fracturas complejas o con convulsión. Y las fracturas articulares sí van a dañar al cartílago. Podríamos encontrar al grupo B para el lado sagital, el lado medial, el lado lateral o el sector posterior del cóndilo. Y el grupo C, aquellas fracturas muy inestables en la cual se compromete la zona central del cartílago y el lino de la tróclea femoral, puede desplazar hacia un lado y a otro. Digamos aquí los cóndilos, cada cóndilo tiene inserciones ligamentarias musculares en el sector lateral y posterior y por lo tanto se desplazan rápidamente para el grupo C1, para el grupo C2 con una cantidad de fragmentos que todavía podrían dar una imagen de reducción fácil para este grupo, pero en el grupo C3 ya tenemos una conminución importante, un daño muy severo del cartílago articular. Por lo tanto, las fracturas articulares siguen siendo las mismas. Reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta. Si estos pacientes osteoporóticos tienen por ahí algún grado de pérdida ósea, pues es difícil reconstruirlos, porque el defecto óseo tiene que ser en el mismo momento del acto quirúrgico restablecido a través del uso de injertos. Entonces el injerto óseo aquí del paciente mismo o de pacientes que están con los llamados injertos del banco de huesos, se tiene que reconstruir, porque no podemos dejar a un hueso que le falte estructura. ¿Por qué? Porque se va a ir a la complicación inmediata. ¿Cuál es? La pérdida del eje funcional del fémur. Me queda un fémur valgo o varo o hemantecurvatum o recurvatum y eso ya no lo voy a poder solucionar una vez que coloqué el implante. Por lo tanto, fracturas articulares, fracturas de reducción directa, fracturas de estabilidad absoluta, placa y tornillos. ¿Qué placa podré poner aquí? Una placa condilia de 95 grados, una placa dinámica que es el DCS para pacientes con buena calidad de hueso. Pero si no tengo buena calidad de hueso y ya tenemos una osteoporosis, posiblemente yo tenga que utilizar placas bloqueadas para fémur distal. Entonces, este es el DSS. Podremos hacer mínima invasión, la colocación de los tornillos para reducir la fractura al nivel de los cóndilos y luego la colocación del tornillo rocado para la zona interna del cóndilo y la zona externa del tornillo liso con la placa. Esta es una placa convencional, pero podríamos encontrar placas bloqueadas con mínima invasión, como esa placa lisa. Y las placas anguladas, que son las propias que hemos dicho que no tienen ninguna ventaja en cuanto al movimiento. Y para estas fracturas del grupo posterior, de los cóndilos posteriores, tornillos de compresión interfragmentaria, miramos aquí el tornillo, tiene toda la parte de un vástago liso y la parte arroscada queda en el extremo de la fractura. A medida que ingrese el tornillo me va a hacer una compresión de los fragmentos, por eso se llaman tornillos de compresión interfragmentaria. Estos son los clavos retrógrados para fracturas periprotésicas del fémur distal. Y si hay lesión de tejidos blandos en este fémur distal, pues la primera lesión un fijador externo. Una vez que se curen los tejidos blandos, encontraremos la manera de poder reconstruirlo con injertos, con placas bloqueadas, con clavo intramedular retrógrado. ¿Qué complicaciones podremos tener aquí? Defecto del eje.
puede ser que me quede valgo, tengo que mirar los elementos que me puedan permitir controlar estos defectos. 5 grados para valgo, varo, recurvatum, antecurvatum. Mayor de esos 5, el paciente ya va a tener molestias, va a tener mucho dolor si nosotros lo dejamos con complicaciones del eje mayor a los permitidos. Entonces, estos valgos de 10 grados o de 15 grados para adelante ya me van a dar problemas, por lo tanto tengo que someterlos a una nueva cirugía, corregir los defectos del lineamiento. La rótula es un hueso sesamoideo que está dentro del cuádriceps, por lo tanto es un hueso que nosotros tenemos que ubicarlo dentro de la parte funcional, igual que el olecra. En el olecra nos dijimos que era una fractura que se curaba en movimiento. La rótula también es otra fractura que se va a curar en movimiento. Y aquí está esta banda que se llama la banda de tensión, 2 clavos verticales más un alambre en 8 para permitir una biocompresión y la estabilidad definitiva. Cuando nosotros vamos a tener un problema, generalmente en el grupo C, donde tenemos una fractura con una combinación importante, que haga posible el daño de la superficie articular en el desplazamiento que tiene esta caída articular sobre la tróclea femoral. Entonces hay que tener cuidado ahí. Los tipos A y son extraarticulares y el grupo B son fracturas marginales. Esta es la disposición que tiene el alambre en 8, los 2 clavos del Kirchner y esta es la banda de tensión. Generalmente hay alguna banda de tensión que se necesitan anclar a la tuberosidad de la tibia cuando tenemos mucha conminución, pero funciona durante la flexión extensión. Fracturas de la extremidad proximal de la tibia son fracturas muy graves. Entonces aquí vamos a encontrar que hay un daño de tejidos blandos, la cantidad de filtenas, heridas, pero lo más grave es el daño del cartílago articular. En esta fractura se va a dañar el cartílago articular dependiendo del grado. Chasker, que fue el pionero en la clasificación, él tenía conocimiento de que las fracturas se van a producir por caídas de arriba a abajo, fracturas por mecanismo de compresión, y que en el momento de caer el paciente podría ir con la tibia hacia afuera o hacia adentro. Entonces, si se va hacia afuera, pues va a lesionar el platillo lateral. Entonces él dijo fractura de compresión en valgo, fracturas 1, 2 y 3. Podría ser una fractura que compromete en forma cizallante la tuberosidad lateral de la tibia con hundimiento central o con hundimiento total. Y si se va en varo, pues va a comprometer la zona interna para el grupo 4, el grupo 5, ya las 2 columnas, y el grupo 6 que abarca la parte proximal de la tibia. Eso se ha mantenido por años, más de 20 o 30 años la clasificación de Chasker. Hasta hace unos 5 años que vinieron los japoneses y dijeron que no solamente las fracturas se van a comprometer por fuerzas de compresión varo-valgo, sino también se van a producir por fracturas de compresión y en flexión. O sea que había un grupo de pacientes que caían y flexionaban las rodillas. Y en esa flexión se va a lesionar la parte posterior. Entonces ya ellos dividieron. No solamente hay una columna lateral, una columna medial como lo hacía Chasker, sino que habrá una columna posterior. Y eso es la clasificación nueva que hay para este tipo de lesiones que van a comprometer toda la zona posterior del platillo tibial y son lesiones que van a dejar cierta invalidez porque no se reconstruye total. Aún, entonces, también sacó la clasificación que es la misma. Si nosotros miramos al grupo, nos olvidamos del grupo A, vemos el grupo B para fracturas laterales. Entonces el B1, el B2, el B3 son Chasker 1, 2 y 3. Y miramos el grupo C, C1, C2, C3 para el grupo 3, 4, 5 y 6 de Chasker. Es lo mismo. En todas las lesiones
especialmente del grupo B2 hacia el C3, todas han comprometido el cartílago articular, todas, sin excepción. Por lo tanto, ya tenemos una lesión. ¿Cuál es? La artrosis postraumática. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Si son fracturas articulares, reducción abierta, reducción anatómica. Si esto está hundido, hay que levantarlo, colocar injerto. Estabilidad absoluta, placa y tornillos. Entonces, para el grupo 1, 2 y 3 tenemos el sector lateral, en el cual voy a utilizar tornillos, placas de soporte para poder nosotros utilizar aquí en esta elevación el injerto óseo correspondiente. Si es el grupo 4, en el lado medial una placa larga con soporte copilar del platillo medial. Para el grupo 5, doble placa, y para el grupo 6, doble placa, una de ellas más de mayor extensión para la zona metafisiaria de la tibia. Pero todos son fracturas articulares, placa y tornillo, reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta. Pero también hay cirugía mínimamente invasiva para tibia proximal, dependiendo de qué, de algunos criterios en la estabilidad. Por ejemplo, cuando tengo un chasquero 1 o 2, podría ser cirugía mínimamente invasiva, respetando todo el tejido de partes blandas y el hematoma de la fractura, como muestramos aquí. Esta es una placa especial, una placa bloqueada, se ha reducido a través de esta incisión y mínimas incisiones para colocar los tornillos. ¿Qué complicaciones vamos a tener aquí? Como son fracturas articulares, siempre el compromiso de artrosis postraumática, desviaciones angulares, inestabilidad articular si por ahí se comprometió el ligamento cruzado anterior o posterior, componentes vasculares del arterio de la vena poplitea, síndrome compartimental y por supuesto infecciones cuando tenemos amplia exposición de los tejidos blandos. Fracturas diaficiales, ya las conocemos, igual que las diaficiales que hemos visto en fémur. El grupo A, para aquellas fracturas en espiral mayor de 30 grados o menor de 30 grados, grupo importante de buen pronóstico. El grupo B son las fracturas en cuña, una cuña en espiral, una cuña en flexión, una cuña fragmentada. Y el grupo C para las fracturas en espirales a doble segmento, segmentarias o muy complejas. Cualquiera que sea la disposición de las fracturas diaficiales, ¿tenemos que abrirlas o no? No, porque hemos dicho que las fracturas diaficiales, reducción indirecta. ¿Será reducción anatómica? No. Podríamos dejar medio centímetro, 1 centímetro de cabalgamiento, varo valgo hasta 5 grados, no más. Lo que interesa es corregir el eje proximal del platillo tibial y el eje distal de la articulación del tobillo. Esos ejes debemos mantenerlos bien alineados. Este es un distractor que va a permitir que yo pase una placa puente. Entonces puedo usar este distractor, o puedo tener ahí a alguien que traccione la pierna y lo esté alineando para pasar la placa. Puedo pasar un clavo o puedo utilizar un fijador externo. Entonces, reducción indirecta, reducción traumática, estabilidad relativa, placa o tornillos, clavo intermedular o fijador externo. Siempre la premisa va a ser igual para fracturas articulares. Habrán diseños de placas, hay múltiples, pero nosotros tenemos que tener una mínima incisión en la cual pueda colocar 3 tornillos proximales. Para diáfisis de tibia, 3 tornillos distales. En fémur serán 4 tornillos proximales, 4 distales. Eso es lo mínimo de tornillos que debemos colocar para mantener las fuerzas que son transmitidas en el eje del hueso, tanto del fémur como de la tibia. Y luego veremos esta fractura de la tibia distal. Yo debo conocer el traumatismo. ¿Cómo se cayó el paciente? Apoyando la punta del pie, entonces yo ya tengo todo el sector posterior de la tibia distal comprometido. Fractura articular de la tibia distal del componente posterior. Si el paciente cayó de altura con toda la plataforma del pie apoyada en el piso, voy a tener tanto del sector anterior como del sector posterior. ¿Cuál es el elemento traumático aquí que hace posible que yo fragmente a esto? Es el astrágalo, la polea del astrágalo, que va a ir y va a chocar con la plataforma, la tibia, y lo va a destruir.
Miren ustedes la radiografía. Y si el paciente cae apoyando el talón, el grupo anterior del margen anterior de la tibia se va a fragmentar. Entonces, cada fragmento que nosotros tengamos que evaluar, mediante radiografías simples, tenemos que corroborarlo con la tomografía. Si no, no tenemos una idea de cómo reconstruir esta plataforma tibial. Entonces, la ubicación de la clasificación: fracturas extraarticulares para el grupo A, fracturas articulares parciales para el grupo B, fracturas complejas para el grupo C. ¿Será posible reconstruir este cartílago? ¿Qué dice? Este cartílago dañado, ¿será posible reconstruirlo? ¿Ah? No, pues no hay reconstrucción del cartílago. Por lo tanto, ¿cuál es la complicación? Artrosis postraumática temprana, porque este es el último punto de la bipedestación antes de las articulaciones del pie. Entonces, la clasificación tiene que ser exacta. Miramos aquí el grupo C con una gran complejidad. Hay que esperar que los tejidos blandos se normalicen generalmente la primera semana y luego planificar qué es lo que voy a hacer, dónde voy a hacer mi abordaje, siempre con una planificación de una tomografía. Entonces, primero reconstruyo la columna lateral. Voy a tener que darle la longitud normal del peroné y luego iré a la tibia para mirar dónde voy a anclar las placas. Una placa anterior, una placa posterior, una placa medial, el uso de injertos, todo eso tengo que tenerlo planificado. Estas cirugías no deben tener prolongación en la cirugía, porque si no dañamos los tejidos blandos que son pobremente irrigados en este sector y podemos tener una complicación de necrosis de la piel. En el tobillo encontramos aquí a esta estructura, ligamentos tibioperoneos que van a hacer la sindesmosis tibioperonea, el ligamento deltoideo en el lado medial, el ligamento peroneo astragalino anterior, medio, posterior en el lado lateral. Entonces, estos ligamentos hacen posible que nosotros tengamos alguna fortaleza en la estructura del tobillo. ¿Cómo se van a lesionar? Eso ya lo habíamos algo habíamos dicho de los mecanismos de inversión y de eversión. Entonces, el tobillo se lesiona por mecanismos que están debajo de la articulación del tobillo, o sea, la cara inferior del astrágalo y la cara superior del calcáneo. Sinovial doble artrodia, movimientos hacia adentro, inversión, movimientos hacia afuera, eversión. Músculos de la inversión: tibial anterior, tibial posterior, eversión, peroneo largo, corto, tercer peroneo. Entonces, si yo miro a este esquema en el cual observo la inversión, observo cómo hay una fractura por arrancamiento o fractura transversa del peroneo, del malleolo peroneo, por debajo de la sindemosis. Son grupos infrasindemales. La tróclea del astrágalo gira, impacta sobre la tibia y me produce una fractura oblicua del malleolo interno para el grupo A2, o este grupo malleolar interno fragmenta la zona posterior para el A3, todas por inversión. Infrasindemal, buen pronóstico. ¿Qué pasa con la fractura del grupo B? Es lo contrario, la eversión. Miramos una fractura oblicua del malleolo, transversa del malleolo interno en el grupo B. El astrágalo quedó sin contención, gira y me produce una fractura oblicua del malleolo externo transindesmal en el grupo B, pero en el grupo A no veo nada, solamente veo una fractura oblicua del peroneo. ¿Qué habrá pasado? No hay fractura del malleolo interno. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted cree que es posible que yo tenga una fractura oblicua del malleolo externo sin haber comprometido el lado medial? Vamos, bien. ¿Sí o no? No, pues tiene que haber compromiso. No hay fractura, pero aquí hay ruptura del ligamento del tobillo. Por eso es que el astrágalo giró. No puede girar el astrágalo si no está roto el ligamento deltoideo que sujeta la parte interna de la polea o tróclea astragalina. ¿Vio? Y aquí está el sector posterior, también en el grupo B3 ya tenemos la típica fractura, pero se asocia a una fractura del margen posterior, el malleolo posterior de la tibia. Y si tenemos al grupo C, ya se rompieron los ligamentos sindesmales, se rompieron los ligamentos infrasindesmales y se rompió la membrana interósea, fractura muy inestable.
fractura del peroné por encima de la sindesmosis, simple, en cuña o fragmentar, o en la parte proximal debajo del cuello del peroné. Entonces, las lesiones del tobillo son lesiones articulares, por lo tanto, la premisa sigue siendo la misma: reducción abierta, reducción anatómica, estabilidad absoluta con placa y tornillos. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es la complicación? La inestabilidad del grupo B y del grupo C. ¿Qué pasa en este elemento sindesmal? Tenemos una apertura de la sindesmosis, tenemos que fijarlo a través de una placa o solo tornillos transindesmales que tienen una inclinación de 25 grados para cerrar el espacio tibio peroneo. Tenemos que mirar al malleolo posterior para también mayor del 25%, debemos fijarlo con tornillos. A través de la placa, los tornillos sindesmales van a permitir que yo acerque la zona tibial a la zona peronea y permitir la fibrosis de los ligamentos sindesmales anterior y posterior. Habrá otros grupos de fracturas articulares, como esta fractura del calcáneo. Miren ustedes aquí como hay una fractura final en el movimiento de compresión por fuerzas verticales de caída de altura. Este es el último hueso que soporta la carga. Miren cómo se puede fragmentar. Podría haber una fractura muy compleja, podría haber una fractura del sector medial, donde está esta plataforma que es el sustentáculo tali del calcáneo. Podríamos encontrar el sector posterior, que también puede ser comprometido de acuerdo a la clasificación. Estos son dos ángulos importantes que hay que medir en toda fractura del calcáneo, porque se tienen que recuperar a la normalidad: el ángulo de Böhler y el ángulo de Guisard. Siempre van a estar relacionados a la superficie articular, en el ángulo de Böhler de la superficie articular anterior a posterior, y aquí al centro, esta B al centro de la zona de mayor hundimiento que tiene la región de calcáneo. Hay una clasificación importante aquí. Esta es una clasificación de Sander que va a estar relacionado al estudio tomográfico, y lo divide en el sustentáculo tali, en la columna medial, en la columna central y en la columna lateral. Si son fracturas articulares, ¿cuál es la premisa? Reducción abierta, reducción anatómica. Tengo que reconstruir toda la plataforma y poder hacer osteosíntesis con placa y tornillos. Estabilidad absoluta. Esta es una fractura que produce la zona articular, pero es como una lengua, una lengüeta, digamos aquí, toda la zona de hundimiento de la parte de la carilla inferior de la cara, lo que golpea el calcáneo y lo fragmenta y lo separa, como ustedes pueden observar aquí, con un daño completo de la superficie articular. Podría haber estas luxofracturas de Disfran, en la cual miramos las caídas articulares de la base de los 5 metatarsianos, primera, segunda, tercera cuña y cuboides. Podrían ser desplazados en la parte central, hacia la parte medial o hacia la parte lateral o divergente, uno para un sector lateral, otro para el sector medial. Siempre es necesario que nosotros tengamos en cuenta los estudios radiográficos con inclinación de 45 grados para el eje medial o para el eje central entre 20 y 30 grados para mirar la articulación del Disfran en toda su integridad. Si son fracturas articulares, porque esta es la articulación del Disfran, hay que realizar cirugía abierta, reducción anatómica, y la estabilidad es con tornillos nada más. No es posible colocar aquí placas, pero se hace la reducción con tornillos. Esta es la tomografía que muestra los espacios articulares. Podría haber una fractura del calcáneo con desplazamiento o con luxación. Miramos aquí, también son huesos articulares que cumplen el mismo protocolo: reducción anatómica, reducción abierta y fijación con tornillos o injerto óseo. Miramos aquí la superficie del escafoides con una reducción y con una mini placa. Muy bien, joven. El día lunes entonces hacemos la otra clase.